7 historias escalofriantes que no te dejarán dormir nunca más. Relatos reales para temer. En CAS. A la noche se cernía sobre el pequeño pueblo de San Juan, un lugar que a simple vista parecía tranquilo, pero bajo su superficie escondía secretos oscuros. Black, la única casa de la calle principal, era el epicentro de murmullos, rumores y risas nerviosas de los niños que jugaban cerca, sin sospechar lo que ocurriera dentro. Las luces parpadeaban a intervalos aleatorios, como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarse con el mundo exterior. Decían que los ecos de las risas de antaño, llenas de alegría, se habían convertido en susurros aterradores que impregnaban cada rincón. Entre sus paredes crujientes, se reportó que algo inusual pasaba. Durante la medianoche, figuras sombrías aparecían en las ventanas, espiando a quienes pasaban. Una mujer mayor, conocida por ser la guardiana de las leyendas del pueblo, afirmaba que un espíritu vagaba por la casa. Decía que él solo quería hacer justicia por una traición ocurrida hace décadas. Había desaparecido una niña, y su sombra no había encontrado descanso. La atmósfera se tornaba pesada y el aire espeso, como si el mismo pueblo compartiera un secreto que nadie debía descubrir, pero eso no era todo. Cierta madrugada, un grupo de jóvenes decidieron entrar, armados con nada más que sus celulares, convencidos de que habían escuchado un llanto desgarrador desde el interior. Cada paso que daban resonaba como un tambor en sus corazones, mientras la adrenalina los incitaba a avanzar. ¡Qué error! Aquel escalofrío que descendía sus espinas, la sensación de ser observados, les hizo cuestionar si realmente deberían haber cruzado esa puerta. Cada rincón de la casa parecía gritar: «Sal de aquí, hey». Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras contenido exclusivo que viene en camino. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Regresando a la historia, el grupo escuchó ruidos sutiles que parecían venir de la habitación más alejada. Cuando se acercaron, una corriente helada les recorrió el cuerpo. Las respiraciones se hacían más rápidas, la risa se tornó un susurro. Un escalofrío recorrió su piel cuando, de repente, la puerta se cerró de golpe. Atrapados, comenzaron a gritar, pero el eco de su voz fue rápidamente sofocado por una presencia opresiva que los hizo sentir muy pequeños. Era como si la casa quisiera encerrarlos para siempre. Mientras trataban de encontrar una salida, una sombra se deslizaba entre ellos, danzando como un espectro burlón. ¿Era la niña que habían perdido? ¿O algo peor? Con cada segundo que pasaban dentro, la tensión crecía. La angustia se palpaba en el aire, y había un secreto que aún aguardaba ser desenterrado, un misterio que conectaba todo y que prometía desvelar la verdad detrás de Black. ¿Qué oscuros secretos y revelaciones enfrentarán nuestros jóvenes aventureros antes de poder salir de esa casa maldita? La respuesta está a punto de desatarse. El grupo, atrapado en la penumbra, compartió miradas aterrorizadas y susurraron nombres, buscando calmar sus corazones desbocados. Lucía, la más valiente del grupo, intentó tomar la iniciativa. «Chicos, tenemos que mantener la calma. Solo es una casa vieja, quizás haya un camino de salida detrás de esta puerta», dijo con una voz que temblaba mientras intentaba hacer de sus palabras un faro en la oscuridad, pero justo en ese instante, un ruido ensordecedor resonó a sus espaldas. Era como si las paredes hicieran eco de sus miedos, agrandando la sensación de claustrofobia y desasosiego. «¿Qué fue eso?», preguntó Pedro, captura en un susurro apenas audible. Sus manos temblorosas se aferraron a la linterna, como si ese pequeño rayo de luz pudiera espantar lo que acechaba en la sombra. De repente, la tensión se hizo densa y palpable. El aire parecía suplicar por un descanso que nunca llegaba. Sin previo aviso, el chirrido de una puerta se escuchó al final del pasillo, rompiendo el silencio como un grito desgarrador. El grupo se giró hacia el sonido, y la oscuridad de la casa pareció tragarlos en su abrazo escalofriante.
Debemos salir de aquí, ahora, insistió Nela, su voz quebrándose mientras su instinto de supervivencia emergía con fuerza. Se movieron hacia la puerta cerrada, cada paso un eco de valentía enfrentando a lo desconocido. Con un empujón, Lucía intentó abrirla, pero el manillar giraba sin resistencia. Está atascada, murmuró, su rostro palideciendo. La desesperación se mezclaba con el temor, mientras el llanto lejano se intensificaba, como un eco de la infelicidad que había inundado esos cuartos. ¿Escuchan eso?, preguntó Tomás, helándose en su sitio. Es la niña, tiene que ser. Su voz se apagó, el escalofrío en su interior se transformó en una ola de miedo que recorría su espalda. Los murmullos cesaron mientras todos se concentraban en el sonido, un lamento desgarrador que parecía provenir del oscuro rincón en lo profundo de la casa. No había dudas, era la voz de alguien atrapado, clamando por ayuda, y su corazón les decía que debían actuar. Inquietos, decidieron adentrarse hacia el origen del llanto. Caminaron en fila india, cada uno con el corazón en la garganta, acercándose a la fuente. En una esquina, un viejo espejo cubierto de polvo reflejaba la palidez de sus rostros. Pero había algo más justo al lado del espejo, una sombra se asomaba entre las grietas de la pared, como si intentara cruzar hacia el plano de los vivos. En ese momento, algo cambió en el aire. Una risa profunda y sarcástica resonó en la oscuridad, burlándose de su miedo. La figura se hizo más nítida, una niña de cabello desordenado y ojos que brillaban con un fuego inexplicable. ¿Por qué han venido?, preguntó, su voz un eco suave que burlaba a la vez que desafiaba. Tomás dio un paso atrás, sintiendo un tirón en su pecho. Estábamos buscando ayuda, titubeó. Ella sonrió, una sonrisa que no parecía estar hecha de alegría, sino de un juego oscuro que solo ella comprendía. Este lugar no necesita ayuda, necesita a alguien más, dijo, su mirada fija en un punto lejano que sus amigos no podían ver. De pronto, el aire se cargó de frío y las luces de su celular comenzaron a parpadear frenéticamente antes de apagarse por completo, dejándolos sumidos en la oscuridad absoluta. ¿Lograrán entender lo que la niña les ha revelado? ¿Qué quiere decir con que la casa necesita a alguien más? Las preguntas se acumulaban, y el peligro de su situación se hacía más evidente. Un silencio ominoso se apoderó de ellos, y el eco de la risa de la niña retumbaba en sus mentes. El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y en la oscuridad, tenían que decidir si huían o si se adentraban más en el abismo de secretos que ofrecía Black. La elección que tomaran podría sellar su destino. La oscuridad envolvía la casa, un manto espeso que parecía absorber todos los miedos de aquel grupo de amigos. El eco de la risa de la niña resonaba en sus cabezas como un gong a punto de estallar, y sus corazones latían con fuerza en medio del silencio opresivo. Sin luz y sin rumbo, la incertidumbre se convirtió en su única compañía. Lucía tomó una respiración profunda, intentando ahogar su terror. ¿Y si la niña necesita ayuda en realidad?, murmuró, sus palabras eran una mezcla de optimismo y desafío. Pero en sus ojos brillaba el miedo, nadie en el grupo había olvidado la advertencia implícita de la niña. ¿Qué quería decir con alguien más? Nela, que se había mantenido cerca de Lucía, deslizó su mano en busca de la suya, buscando consuelo en la conexión. «¿Y si está atrapada aquí, como nosotros?», dijo con voz temblorosa, pero con un destello de determinación. Tomás, aún helado por el encuentro, se dio cuenta de que no podían volver atrás. «No podemos quedarnos parados, hay que hacer algo», apostilló, su tono resuelto pero lleno de ansiedad. Avanzaron juntos, formando un solo bloque, casi arrastrados por la corriente de la intriga y el horror. Se adentraron más en la penumbra, el aire era pesado, un aliento antiguo que los acechaba. Al acercarse al lugar de donde provenía el llanto, se encontraron con una puerta desgastada, oculta tras una cortina de telarañas. La madera parecía vibrar, como si el oscuro secreto que guardaba estuviera a punto de liberarse. «¿Y si detrás de esta puerta está la niña?», preguntó Pedro, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y terror. El grupo se miró, dudando, pero la necesidad de respuesta superó su temor. Con un esfuerzo conjunto, empujaron la puerta que chirrió como si lamentara su destino, revelando un cuarto oculto a la luz del día. El interior estaba oscuro, pero al mismo tiempo un leve brillo iluminaba un viejo baúl en el centro de la habitación. «¿Qué hay ahí?», susurró Nela,
sus ojos fascinados y aterrados a la vez. «Podría contener algo importante», respondió Lucía, su voz temblaba como la luz de una vela en viento helado. Se acercaron cautelosamente, pero un escalofrío recorrió a todos cuando un fuerte golpe resonó en la pared, como si, indignada, la casa intentara advertirles. «No, esperen», gritó Tomás de repente, atrapado en sus pensamientos. ¿Y si abrir ese baúl es lo que la niña quiere? No sabemos si los espíritus aquí son buenos o malos. Sus amigos se detuvieron, mirando con miedo la caja y la huida inminente. Había un dilema palpable: abrir el baúl podría significar obtener respuestas, pero también desatar algo mucho más aterrador. La risa de la niña volvió a resonar. Esta vez, más cerca, como si la misma casa se estuviera riendo de su incertidumbre. «Es una trampa», murmuró Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La decisión pulsaba en el aire. Debían seguir adelante o retroceder y buscar la salida. Nadie quería tomar la iniciativa, pero todos sabían que el tiempo se les acababa. En ese instante, un viento feroz atravesó el cuarto, apagando cualquier posible luz que quedara en el lugar. Se hizo un silencio profundo, solo interrumpido por el crujido de las maderas viejas, que parecían susurrar advertencias y promesas. De repente, la puerta tras ellos se cerró de golpe, atrapándolos en un callejón oscuro de decisiones desesperadas. «Esto no está bien», exclamó Nela, frotándose los brazos nerviosamente. La elección ya no estaba en sus manos, habían sido absorbidos en la vorágine de la casa. Con el terror como su única guía, se miraron unos a otros y comprendieron que el único camino a seguir era el que ya habían empezado. Abrir el baúl o intentar huir. La tensión era palpable, y al mismo tiempo, la voz de la niña volvió a susurrar, ahora más alta, con un eco que parecía venir de todas partes. «¿Por qué han venido? ¿Están listos para jugar?» El destino les había tendido una trampa, pero el tiempo se les estaba agotando con cada momento que pasaban, y la oscuridad parecía vitalicia. Se respiró. Una atmósfera cargada de decisión y miedo. ¿Tomarán el riesgo de abrir el baúl o buscarán otra salida, sabiendo que la creación de la casa nunca había sido solo un espectro, sino un juego con sus propias reglas? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el eco de su incertidumbre reverberaba fuertemente en el aire. El baúl parecía brillar en la penumbra, como un faro en medio de la tormenta que era su miedo. Un horror silencioso se adueñó del cuarto, mientras los amigos se mantenían en una especie de trance, hipnotizados por la posibilidad de lo que el mayor secreto de la casa podría contener. Lucía, con el corazón desbocado, se adelantó un paso, sintiendo la presión de sus amigos detrás de ella, observando cada movimiento con ojos llenos de inquietud. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Nela, su voz temblorosa rebotando en las paredes delictivas. Podríamos encontrar respuestas, o algo mucho peor. La tensión era palpable, el aire parecía cargado de electricidad que provocaba una inquietante frialdad en sus pieles. Tomás, pensando en las advertencias de la niña, se sintió dividido. «Tal vez debamos intentar salir y buscar otra forma», sugirió, pero su voz no desprendía tanta convicción como esperaba. A medida que más tiempo pasaba, la risa de la niña se hacía más clara, más convincente. Tentadora. ¿Y si está atrapada entre sus recuerdos? ¿Qué tal si este baúl guarda algo que pueda liberarla? Lucía se volvió a sus amigos, su mirada ardía con determinación. El brillo en sus ojos parecía reflejar la luz de un verdadero deseo de ayudar. La idea de una niña atrapada en ese lugar y su ansia innata de hacer lo correcto la empujaron hacia adelante. «No, Lucía, podríamos arrepentirnos», exclamó Nela, tratando de jalarla de vuelta. Pero Lucía ya estaba allí, arrodillándose frente al baúl y sintiendo la madera áspera entre sus manos. Al tocarla, una corriente fría la atravesó, como si el mismo baúl estuviese vivo, temblando bajo su contacto. Pedro, agachándose a su lado, se unió al esfuerzo de abrir el baúl, empujando con fuerza la tapa. Crepitaron las bisagras, y un aroma a polvo y humedad se escapó del interior. El silencio era absoluto, casi reverente, interrumpido solo por sus respiraciones entrecortadas. Con un último esfuerzo, la tapa se abrió de golpe, un tenue resplandor dorado emergió, iluminando sus rostros pálidos.
Dentro, hallaron una colección de objetos olvidados, cada uno envuelto en misterio. Había un viejo peluche desgastado con un ojo caído, un álbum de fotografías descoloridas y un pequeño espejo antiguo que parecía atrapar la luz de manera inquietante. Entre ellos, una nota amarillenta que decía, si deseas saber, solo mira. Una inquietante invitación que enviaba escalofríos por la espalda de todos. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas?, murmuró Pedro, mientras hojeaba el álbum. Las fotografías mostraban a una familia en momentos felices, pero en cada imagen había una sombra que parecía acecharles en el fondo, una presencia oculta que asustaba. Su corazón comenzó a latir más fuerte ante la idea firme de que esas personas pueden estar conectadas con la niña. Esto no debería estar aquí. Alguien no quiere que lo descubramos, dijo Lucía, el miedo ahogando su voz. La casa parecía moverse a su alrededor, murmullos sutiles y ecos de risas resonaban en sus oídos. La risa de la niña, ahora entrelazada con llantos desafortunados que atravesaban la atmósfera. Escuchad. ¿Lo oís? Gritó Nela, su voz desgarrándose, no estamos solos aquí. Debemos salir, ya es suficiente con esto, pero Lucía, atraída por el espejo antiguo, se inclinó, su propia imagen reflejada distorsionada por un eco de lo que había sido. En el reflejo, vio más de una sombra, una figura espectral detrás de ella, sonriendo y al mismo tiempo advirtiendo. Un escalofrío profundo le recorrió la columna vertebral. No miren el espejo. Gritó, y el pánico se desató, con un movimiento frenético. Todos dieron un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. La figura del espejo se deslizó hacia afuera, y un viento gélido sacudió la habitación. La oscuridad se espesoró, y un grito colectivo resonó en la casa. Las sombras alrededor parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, como presas de un juego macabro. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Pedro, mientras miraba la figura aumentar en tamaño frente a ellos, sus ojos llenos de un horror inefable. En el caos, una risa resonó como un trueno. La niña apareció de nuevo, esta vez con una mirada desencantada. No debían mirarlo, susurró, ni tampoco haberse dejado llevar por el juego. La puerta que había cerrado de golpe estaba ahora abierta, y un hilo de luz brillaba por un momento antes de que una sombra más oscura la tragara otra vez. La niña extendió su mano, una invitación o quizás una advertencia. ¿De verdad están listos para jugar? Ahora, sin preguntas ni respuestas claras, la verdadera pesadilla comenzaba a desplegarse. Con la incertidumbre como el único mapa que tenían, ¿podrían encontrar la salida antes de convertirse en parte del oscuro juego de la casa? El eco de la risa resonó en los oídos de Lucía, como una melodía trágica que retumbaba dentro de su cabeza. La figura surgió del espejo, una presencia etérea que parecía desvanecerse y volver a tomar forma, un signo de que estaban atrapados en algo más grande y temible de lo que habían imaginado. Con cada parpadeo, Lucía juraría que las sombras alrededor parecían acercarse más, deslizándose como serpientes en la oscuridad. ¿Qué está pasando? Tomás gritó, su voz apenas un susurro tembloroso. Nela, cuyo rostro era un lienzo de terror, comenzó a retroceder hacia la puerta, pero aquella invitación de la niña aún colgaba en el aire. No hay salida. Estamos atrapados aquí, exclamó. Lucía se dio la vuelta hacia la niña. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Sus palabras tenían un cierto entrecortado, una mezcla entre desafío y desesperación. La niña, de ojos grandes y una sonrisa inquietante, movió lentamente su rostro y dejó escapar un susurro que parecía llenar el espacio con un aire helado. Solo están jugando, y los juegos tienen sus reglas. De repente, todo se volvió un torbellino de sombras. Una ráfaga de viento arrastró la nota amarillenta que había caído junto al espejo, haciéndola danzar en el aire. Pedro, sintiéndose atrapado en su propia indecisión, gritó, «Debemos hacer algo». Su voz, llena de determinación, resonó un tanto fuera de lugar en el terror que los rodeaba. «No. No lo hagan», clamó Nela, percatándose por un instante, «si jugamos, pueden cambiar las reglas. Podemos perder más que solo el juego». Pero su advertencia llegó demasiado tarde, pues Lucía, con un empuje visceral, se volvió hacia los objetos del baúl,
buscando cualquier respuesta que pudiera liberarlos. Miren. Se detuvo al ver el álbum de fotos brillando débilmente. Quizás estas imágenes nos darán una pista. Todo está relacionado. Las sombras, aún danzando a su alrededor, parecían atentas, esperando que interfirieran en el juego que se desataba. Mientras pasaba las páginas del álbum, una fotografía quedó atrapada en su mente. Allí estaban los mismos rostros que la niña había estado provocando, sonrientes, pero como siempre con esa sombra ahí, al fondo. El nudo en su garganta creció. Son sus padres, se dio cuenta. Ella estaba atrapada por ellos. La niña, ahora más cerca, sonrió. Sí, ellos son parte del juego. Solo se jugará si vuelves a mirarlos. El miedo se transformó en una angustia desgarradora en el corazón de Lucía. No, no podemos, gritó Pedro, aún centrando toda su fuerza en la esperanza de encontrar una salida. Ya es suficiente. Dejemos de jugar. Pero las sombras creían más fuertes, retorciéndose a su alrededor como un oscuro torbellino, arrastrando las esperanzas de cada uno. ¿Y si no solo estamos jugando con esto?, preguntó Nela, su voz quebrándose. ¿Y si este juego tiene un precio? En ese momento, las figuras en las fotografías comenzaron a moverse, sus rostros congelados cambiaron en un instante. Sonrisas maliciosas ocupaban el lugar, y de repente, la atmósfera suave se tornó en una sensación intensa de desesperación y ruido. La figura del espejo se acercó, y con un gesto, encadenó sus sombras, naciendo un torbellino de miedo que comenzó a succionar al grupo. «Miren», gritó Lucía en la confusión, la niña. Ella sabe algo. Pero la pequeña era solo un susurro ahora, un eco que se desvanecía. Las sombras se alzaban, conduciendo a un frenesí aterrador. Sus cuerpos comenzaron a ceder, a dejar de ser sus propios dueños. Debemos unirnos. No hay salida, murmuró Tomás, en medio de la oscuridad. Lucía, Pedro y Nela se aferraron unos a otros, sintiendo como el horror se adueñaba de sus corazones, como si terminaran de descubrir que había algo mucho más letal detrás de cada risa. Las palabras de la niña resonaron en sus cabezas. ¿Están listos para jugar? El horror en sus ojos se convirtió en una promesa siniestra, y en el último instante antes de ser completamente tragados, una idea se afianzó: podrían enfrentarse al oscuro secreto de la casa, o estaban destinados a convertirse en parte de su historia aterradora. Una risa que no era suya estalló en la habitación, y la oscuridad los envolvió completamente. En lo profundo de sus corazones, sabían que esto era solo el comienzo del juego, y que las reglas apenas estaban escritas. Encontrarían la forma de romper el ciclo o se perderían en el oscuro laberinto del tiempo. Las sombras se deslizaron como un manto oscuro sobre Lucía y sus amigos, y el aire se volvió pesado, casi tangible. Un frío glacial les caló hasta los huesos mientras eran absorbidos por la urgencia de la risa aterradora. Cada respiro se volvió un desafío, y un nuevo eco se unió al anterior, retumbando en el fondo de su mente: no hay salida, no hay salida. ¿Qué hacemos?, susurró Nela, su voz temblando. La niña miraba sin parpadear, su sonrisa distorsionada mientras el espejo reflejaba más que sus rostros aterrados. Era un portal, un ojo abierto al abismo. Las fotografías, dijo Pedro, su voz cargada de desesperación. Debemos mirar de nuevo. Quizás hay algo en ellas que podamos usar. Tomás, aún paralizado por el miedo, reaccionó de golpe: ¿y si jugamos de verdad? ¿Y si hacemos lo que ella dice? Su propuesta cargaba una mezcla de fatalismo y alerta. El grupo se asomó a la idea, como si un hilo de esperanza se entretejiera a través del temor. No. Ellos nos están manipulando, declaró Lucía, sacudiendo la cabeza. Sus sonrisas son trampas. Pero la mirada de sus amigos dejó en claro que no compartían su confianza. Basta. Solo mírenlas. Sin más tiempo que perder, Pedro tomó el álbum entre temblorosas manos, y comenzó a pasar páginas a la velocidad de su miedo. A cada vuelta, las sombras parecían moverse de nuevo, y los rostros, esa mezcla de felicidad y dolor, intensificaban el ambiente. Ahí, señaló Lucía con el dedo, su corazón latiendo a 1000 por hora. Mira esa foto.
El grupo se asomó más cerca, sintiendo el tirón de la fatalidad mientras la figura de la niña comenzaba a tomar forma entre las imágenes. Ella, estaba en todas ellas. Y entonces ocurrió. Los rostros en las fotografías se convirtieron en un frenesí de llanto y risas, como si esas risas despreocupadas y ese llanto desgarrador se entrelazaran en un cóctel de desesperación. Las imágenes temblaban, la rabia y la pena evocando en el aire una mezcla inolvidable. «No hagas eso. No la mires», gritó Nela, horrorizada. Pero era demasiado tarde. Tomás, cautivado, sintió como una fuerza invisible lo atraía hacia el álbum. Debo saber», murmuró al tiempo que su mano se extendía temblorosa hacia la página, impulsada por una curiosidad insaciable. «Tomás, no». Lucía trató de gritar, pero las palabras se perdieron en el estruendo que llenaba la habitación, un caos de ecos y sombras que chocaban entre sí. Fue entonces cuando una imagen específica se iluminó con un brillo inquietante. Tomás se detuvo, los ojos desorbitados. Ella me conoce», balbuceó, las risas se intensificaron, resonando dentro de su mente como un eco interminable. De repente, el espejo brilló, proyectando una luz cegadora. Lucía se cubrió los ojos, sintiendo que el suelo temblaba bajo ellos. Algo estaba cambiando, algo emergía del espejo, algo impensable, una sombra en forma de figura reconocible. «Los padres», gritó Pedro, mirando al espejo, «los padres de la niña». Los cuatro se quedaron paralizados. La figura del espejo se estaba transformando, adoptando la forma de seres que parecían querer salir a la realidad, a buscarlos. «¿Qué quieren?», preguntó Nela, sintiendo que la valentía se desvanecía con la presión creciente de la oscuridad. La figura sonrió, una sonrisa que combinaba tristeza y malicia. «Jueguen con nosotros», dijo con una voz que resonaba en sus corazones, «y descubrirán su destino». Un estremecimiento heló el ambiente hasta hacerles temblar. Pero no había opción, la elección era entre ser testigos o ser parte del juego, entre enfrentar su verdad o perderse en ella. En ese momento, Lucía sintió un calor dentro de su pecho, una chispa de valentía que brotó de lo más profundo de su ser. «No podemos dejar que nos arrastren», declaró con firmeza. «¿Qué harás?», la niña del espejo replicó, su mirada desafiante. Pero justo en ese instante de decisión, algo dentro del álbum destelló. «Esperen», gritó Lucía, mientras las sombras comenzaron a alzarse, y un grito ahogado se mezcló con la risa. Desgarradora. Todo a su alrededor giró en un vórtice oscuro, llevándolos al borde de un abismo que devoraba el eco de su angustia. «¿Creen que tienen el poder para cambiar las reglas?», la niña preguntó, y la risa estalló de nuevo, llenando la habitación, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos y el eco del juego apenas comenzaba. Y ahí, justo cuando la realidad podía fracturarse, un destello de luz apareció a través del espejo, aventurando una posibilidad. ¿Quién está listo para perderse para siempre? Así fue como el terror se convirtió en un dilema desgarrador. ¿Se atreverían a asumir el precio del juego, o se perderían en la oscuridad del espejo, custodiados por risas que jamás podrían olvidar? El vórtice de oscuridad los envolvía, girando y arrastrándolos hacia una dimensión sin tiempo ni espacio. El eco del juego resonaba como un tambor voraz, despertando sus peores temores. Lucía luchaba por mantener los ojos abiertos, mientras las risas se convertían en susurros cargados de promesas siniestras. «Sujétense», gritó Pedro, aferrándose a la mano de Nela y tratando de arrastrarla hacia el centro del grupo. Pero algo los empujaba hacia el abismo, como si la fuerza del espejo anhelara separar sus almas. La luz intensa se distorsionaba, y las sombras serpenteaban, tomando formas fuera de su comprensión. «Vamos, tómame de la mano», imploró Tomás, su voz quebrándose al borde de la desesperación con cada palabra. «Debemos mantenernos unidos». Entonces, lo que había sido solo un juego de risas se convirtió en un escenario aterrador. La figura en el espejo sonreía, pero sus ojos incendiados estaban llenos de hambre. ¿No quieren saber de su destino? Todo lo que deben hacer es cruzar el límite, sugirió con un tono melódico, como si la promesa de lo desconocido fuera irresistible. El aire se volvió pesado, casi hirviendo. Lucía sentía que la rabia y el miedo ardían en su interior.
Esto es un engaño. No podemos caer. Las palabras brotaron de sus labios como un mantra, intentando hacer eco en la mente de sus amigos. ¿Pero qué pasa si tiene razón?, preguntó Nela, vulnerable, mientras sus ojos se perdían en la sonrisa que la figura proyectaba. ¿Y si podemos ayudarla? No. Lucía se volvió hacia ella, el miedo acechando su voz. ¿Qué tal si somos los siguientes en ser absorbidos por ella? No lo entienden. Pero su grito se diluyó en el torrente de risa del espejo. Fue un instante de confusión total, de lucha entre la lógica y el miedo. Pedro tomó una decisión repentina. Voy a mirar las fotos de nuevo. Tal vez haya una solución. Actuó antes de pensar, abriendo el álbum donde las imágenes formaban un caleidoscopio de risa y desesperación. Cada sonrisa evocaba una historia, una trampa en cada captura. ¿Viste eso? Pedro señaló una foto en la que una sombra se mezclaba con el rostro inocente de la niña. Miren los ojos. No son humanos. Las palabras resonaron en el aire, un grito desesperado que despertó en ellos un sentido de urgencia. La figura del espejo se desvaneció, perdiendo su forma ante la revelación de la verdad. Eso no importa, dijo la voz como un susurro helado. ¿Creen que pueden escapar sin pagar el precio? Todos son tan tontos. Las sombras se alzaron enloquecidas como serpientes, susurrando promesas y advertencias, mientras intentaban arrastrar a los jóvenes. Lucía apretó los ojos, y a su alrededor todo titilaba, el llamado de la oscuridad invadiendo sus pensamientos. No me importa su juego, gritó al aire. No quiero perderme en esta locura. No quiero ser parte de esto. Y en el momento de máxima tensión, como si sus palabras fueran un conjuro, otra luz comenzó a surgir del espejo, esta vez más clara y cálida. Si realmente no quieren jugar, entonces quédense y vean lo que les espera, dijo la figura, y su voz resonó con un eco profundo. De pronto, Tomás se acercó a Lucía, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desafío. Pero, ¿y si nos quedamos? Tal vez estamos destinados a cambiar la historia. La habitación estalló en sonidos distorsionados, como si las paredes estuvieran a punto de colapsar. Todos sintieron que el aire se volvía aún más denso. ¿Qué sucedería si prefirieran ver en lugar de jugar? Una incógnita envolvía el ambiente, y el eco del espejo parecía tener más respuestas que nunca. No hay salida. Dijeron las voces al unísono, pero aquella afirmación quedó flotando en el aire como un reto. La decisión estaba ante ellos, una bifurcación donde sus destinos se entrelazaban con lo desconocido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Nela con un escalofrío, y todos los ojos se volvieron hacia Lucía. Ella sabía que el tiempo se estaba agotando, que una elección debía hacerse y que ni la risa aterradora ni las sombras podrían evitar que buscaran la verdad. Detrás de sus miedos, mientras la figura del espejo parecía deslizarse entre risas y lamentos, Lucía escuchó ecos de su propio pasado resonando en la habitación. La decisión inminente se presentó ante ellos, aceptar el juego o desafiar la oscuridad de una vez por todas. Con el corazón latiendo, supo que cada elección vendría con un precio, y que tal vez, solo tal vez, el espejo escondía más de lo que parecía. Así que, estaban listos para enfrentarse a su destino, o permitirían que las sombras se tragaran sus almas. El verdadero desafío había comenzado. El zumbido en el aire se volvía ensordecedor. Lucía sintió que cada fibra de su ser vibraba en resonancia con las sombras que danzaban a su alrededor. La risa del espejo parecía condensarse en una idea fija, un deseo latente de control. Las paredes de la habitación se angustiaban, disolviéndose casi como si fueran de papel, y las sombras abrieron su paso como un torrente incontrolable. Tomás, no. No te acerques más, gritó Lucía, pero fue un grito ahogado por el clamor del abismo. Tomás, absortamente atraído hacia la luz que se manifestaba desde el fondo del espejo, dio un paso adelante. De repente, el ambiente cambió. La luz cálida se tornó fría, y los murmullos de las sombras se intensificaron, como si un ejército entrelazado de lamentos fuera a devorarlos. Pedro intentó aferrarse a Tomás, pero un golpe invisible lo empujó hacia atrás. Resiste, le pidió, aunque su voz se perdía en la vorágine. ¿Y si realmente podemos cambiar la historia?, repitió Tomás, como si las palabras tuvieran un poder especial que lo mantuviera anclado en ese momento.
Pedro lanzó una mirada aterrorizada a Lucía. Necesitamos un plan. No podemos dejar que esto nos consuma, pero las palabras de Lucía se desvanecieron en su mente. La figura en el espejo renació, tomando forma e irrumpiendo con una intensidad que hacía temblar los cimientos de la sala. Con una mirada desmesurada, dijo, ¿creen que su valentía los hará libres? Los veré aquí, siempre atrapados en sus propios errores. Caerán, uno a uno. Al escuchar eso, Lucía sintió que su guerra interna se intensificaba. Las sombras parecía que se burlaban de su desesperación. Sabía que no podían darse el lujo de dudar. Mientras el ecosistema del terror pulsaba a su alrededor, su voz se volvió firme. Si nos quedamos, debemos enfrentarlos. Debemos ver qué tienen reservado para nosotros. Tú no entiendes. No podemos arriesgarnos a caer, a quedar atrapados, intervenía Nela, su rostro pálido, reflejando la lucha del grupo. Ya estamos atrapados, dijo Lucía con determinación. El tiempo se acaba. No hay más opciones, o tomamos el control de esto o lo enfrentamos juntos. Con un grito de desafío, Lucía dio un paso hacia el espejo. Pedro y Nela intercambiaron miradas, y en ese instante de conexión tras la incertidumbre, ambos decidieron seguir adelante. Sin embargo, un remolino de sombra se agolpó frente a ellos, alzándose como una pared impenetrable. Filamentos oscuros se extendían, tratando de desgarrar su unión. «Es ahora o nunca», gritó Pedro, estirando su mano hacia Lucía y Nela. Ellos la tomaron con fuerza, dejando claro que caían juntos o nada. Las sombras empezaron a chocar contra ellos como olas aplastantes, intentando separarlos. Lucía sintió cómo la fuerza oscura se enredaba en sus piernas, desnudando sus temores más profundos. «Recuerden», exclamó, «los recuerdos son nuestra arma. Atraigan sus recuerdos felices, lo que nos hace fuertes». Justo al llamarlos, imágenes de sus días en el parque, sus risas compartidas, y momentos de amistad chisporrotearon en sus mentes, brillando como faros en la oscuridad. Las sombras titubearon, y un estremecimiento recorrió su manto sombrío. La risa se convirtió en susurros de terror. «Eso es», cruzó mientras un destello de esperanza se atravesó en el aire. Pero el espejo retumbó con furia, lanzando un nuevo ataque de sombras que drenaban su luz interior. «No podrán quebrarme, son de mi naturaleza. Sufran en mis dominios». La pared de sombra se abalanzó, y las risas de las figuras malignas resonaban en sus oídos. Lucía cerró los ojos un instante, y en el silencio de su mente, recordó algo crucial, un eco dulce de su infancia. «No estoy sola. Nunca lo estuvimos». Con este pensamiento ardiente, impulsó su energía hacia el espejo, sosteniendo la mano de sus amigos firmemente. Todos juntos gritaron, dejando que su luz interna desbordara su voluntad. La oscuridad empezó a encogerse, los ecos de sus valores y recuerdos tomaron forma en un espectro de luz, una grieta se formó en el espejo, y en su interior, un rostro familiar y desgarrador se asomó. «Hija», resonó con la voz de quien había estado perdido. Lucía sintió que su corazón se desbordaba. ¿Era su madre? La conexión entre luz y oscuridad se desató, y una batalla se desató dentro de ella. La verdad pronto emergió de entre las sombras, y con ella, un nuevo horror. ¿Qué sucederá si elegimos lo que hay en el espejo?, se preguntó un nuevo temor en la mente de Lucía mientras la grieta crecía. Invadida por curiosidad, la pregunta resonaba en su interior: ¿es posible que el verdadero secreto estuviera en el vínculo entre el espejo y su historia familiar, esperando ser descubierto? La habitación crujió y se oscureció nuevamente. El silencio que siguió al crujido era tan denso que podía sentirse como si el aire estuviese pesado por el temor. La grieta en el espejo pulsaba con luz, como si contuviese un latido. Lucía sintió que sus venas ardían, un aire eléctrico recorriendo su piel mientras esa voz resonaba en su mente: «Hija, no. No puede ser», susurró, sintiendo como una gran sombra de incertidumbre descendía sobre ella. ¿Qué significaba todo esto? Era su madre, sí, pero ¿qué podía querer de ella en este lugar? Las sombras se movían frenéticamente, como bestias al acecho, intentando recuperar el control que apenas habían perdido. La risa burlona de la figura en el espejo cortaba el aire helado. Lucía entrecerró los ojos,
luchando entre el deseo de acercarse a ese rostro familiar y el miedo que la mantenía atada a la realidad de su situación. Pedro, sintiendo la combustión de su angustia, exclamó, no podemos dejar que este lugar nos consuma. Lucía, concentrémonos. Si hay algo que sabemos sobre el pasado, es que lo que está detrás del espejo solo puede reflejar lo que nosotros mismos no hemos enfrentado. Es verdad, pero ¿y si enfrentarlo significa perder lo poco que queda de nosotros?, replicó Nela con un hilo de voz, incapaz de ocultar sus temores. Debemos saberlo. No podemos vivir con dudas ni en sombras, insistió Lucía, sintiendo que su conexión con el espejo se volvía más tangible, como si algo dentro de ella se despertara. Con un movimiento decidido, avanzó un paso hacia la grieta. Pedro y Nela la siguieron, unidas en un acto de fe compartida. En ese momento, la grieta comenzó a expandirse, susurros de viejas memorias reverberaban, imágenes de días lejanos inundando el espacio. Los tres se encontraron en un torbellino de recuerdos, su madre sonriendo con los ojos brillantes en el parque, la risa de Tomás resonando como melodía en la primavera, el aroma del café del hogar. Cada imagen iluminaba sus corazones, pero también les recordaba las sombras que cargaban. Esto no puede ser solo una prueba, dijo Lucía, su voz firme y resonante a pesar de las débiles vibraciones de miedo. Es un reflejo de todo lo que hemos evitado. Debemos mirarlo de frente. A medida que pronunciaba esas palabras, la grieta comenzó a brillar más intenso, y la figura de su madre en el espejo se volvió más clara. Se acercaba con calma, pero su mirada era profunda y cargada de preguntas no formuladas. ¿Por qué no me buscaste, Lucía? El corazón de Lucía se detuvo. No sabía cómo. La confesión salió como un susurro tembloroso, pero el espejo la absorbió como un eco. El miedo me paralizó. Ven a la luz, continuó la figura de su madre, abriendo los brazos, como invitándola a traspasar la barrera de dimensiones. Pero, al mismo tiempo, la sombra a su alrededor creció, formando una oscuridad envolvente que amenazaba con tragarlos a todos. No podremos regresar si cruzamos, gritó Nela, intentando jalar a Lucía de vuelta. La lucha interna de Lucía crecía, pulsando en su pecho como un tambor al borde de la batalla. Sabía que algo en su historia necesitaba ser desenterrado, pero como costo, podría perderse a sí misma en el proceso. Tomen mi mano, exclamó Pedro, estirando su brazo hacia ambas, como innovadora luz en el oscuro abismo. No importa lo que haya al otro lado. Juntos, siempre juntos. Con un movimiento coetáneo, los tres se aferraron, sintiendo la potencia de la unidad contra la malevolencia que los rodeaba. Lucía miró hacia el espejo una vez más y resolvió su dilema. Si caigo, lo haré junto a ustedes. No puedo huir más. Con un empujón final, cerraron los ojos y, con el aliento contenido, se lanzaron hacia la luz de la grieta, cruzando el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Un grito resonó, pero esta vez no era de miedo. Era de liberación, y en el instante en que sus cuerpos tocaban el espejo, una risa estruendosa retumbó por todo el lugar. De repente, todo se oscureció, Lucía se encontró sola en un campo vacío. La luz se desvaneció y, a lo lejos, escuchó una melodía conocida. ¿Dónde están?, pensó, mientras un nudo en su garganta crecía. La angustia se transformó en confusión, y los susurros comenzaron de nuevo. La respuesta estaba cerca, pero la pregunta continuaba resonando en su mente: ¿dónde estaban sus amigos? ¿Y qué precio pagarían por enfrentar sus verdades? El silencio era abrumador. Lucía se encontraba en un vasto campo, vacío y desolador, un lugar donde el eco de sus pensamientos se perdía en la distancia. La herida de la ausencia de sus amigos apretaba su pecho, y la melancólica melodía que resonaba a lo lejos le susurraba promesas perdidas. Con cada paso que daba, las semillas de la incertidumbre germinaban en su interior: el espejo, el juego, la niña realmente había liberado a sus amigos, o los había perdido para siempre. Sus piernas temblaban. La brisa fría recorría su piel, y un frío profundo se cernía sobre su alma. No puedo quedarme aquí, pensó, recordando las palabras de Pedro: siempre juntos. Se obligó a mover los pies, determinando que la luz de sus recuerdos los guiaría hacia algún lugar, lejos de la oscuridad que había tratado de atraparlos. Al avanzar, las imágenes flashes comenzaron a surgir:
como espectros que danzaban al ritmo de su corazón. Todos los momentos compartidos, las risas, las promesas, los sueños, Lucía sintió que esos recuerdos ardían dentro de ella. Si los perdí, no puedo rendirme. Debo encontrarlos, murmuró, apretando los puños con determinación. Mientras corría, el paisaje cambiaba a su alrededor. Las risas de la niña resonaban con fuerza, ahora mezcladas con sus propios terrores. ¿Por qué están aquí? No me dejen sola, gritó, su voz resonando como un eco lejos de la esperanza. El campo comenzó a oscurecerse. Las sombras rodeaban el lugar, alzándose como un manto tenebroso que amenazaba con tragársela. De repente, en la distancia, un destello de luz iluminó el lugar. Lucía sintió una pulsación en su pecho. Era el reflejo de sus amigos, envueltos en una claridad que los hacía resplandecer, aún a través de la negrura. Lucía, gritaron al unísono. Fue un grito impregnado de alivio y desesperación, lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Están vivos, corrió hacia ellos, y con cada paso, la energía de su unidad comenzó a disipar las sombras que la rodeaban. ¿Dónde estaban?, preguntó, sintiendo el calor de la amistad envolverla. Tomás la tomó de los hombros. Pensamos que habíamos quedado atrapados en el espejo para siempre, dijo, su voz llena de emoción. Pero algo en ese sueño nos empujaba a seguir adelante. Las memorias, las risas era como si nos recordaran quiénes éramos. Exacto, interrumpió Nela. No importa cuán oscuro se vuelva esto, siempre seremos nosotros. El espejo puede reflejar nuestros miedos, pero también nuestras esperanzas y sueños. La luz que irradiaba de ellos se intensificó, y las sombras comenzaron a retroceder como si la luz fuera un arma contra el horror. De pronto, la risa de la niña se convirtió en un grito de ira, resonando por todo el campo. No pueden escapar del juego. No hay final feliz aquí. Lucía tomó aire con fuerza, enfrentando la figura oscura que emergía de la oscuridad, la encarnación de sus peores temores. Te desafiamos. No queremos continuar este juego, declaró con firmeza, y sintió como la luz de sus amigos se unía a su voz. El espectro se detuvo, como si esa declaración golpeara su esencia. ¿Creen que pueden desafiarme? Este lugar pertenece a los que no se atreven a mirar sus verdades. Pero nosotros sí lo hacemos, insistió Lucía, sus ojos brillando con determinación. Hemos enfrentado nuestros miedos. La amistad, el amor y nuestros recuerdos son más fuertes que cualquier sombra. No nos rendiremos ante ti ni tu juego. Con cada palabra, el campo fue llenándose de luz resplandeciente, una luz que se irradió desde sus corazones. La figura en el espejo retrocedió, su risa se transformó en un grito desgarrador que reverberó en el campo. La sombra comenzó a desvanecerse, desapareciendo en el aire como un oscuro espejismo. Estamos listos para salir de aquí, gritó Pedro, mientras el brillo del recuerdo seguía consumiendo la oscuridad. La verdadera victoria es recordar quiénes somos. De repente, el campo se iluminó intensamente, y antes de que pudieran comprenderlo, la realidad comenzó a cambiar. Las luces se entrelazaron, creando un vórtex de color y esperanza. Un último estallido de luz llenó el espacio antes de que sintieran que caían, cayendo no en la oscuridad, sino hacia algo nuevo. Se encontraron de vuelta frente a la entrada de Black, la casa oscura detrás de ellos llena de ecos en silencio. Un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, y la brisa traía consigo el alivio de la libertad y el regreso. Lucía miró a sus amigos, el abrazo colectivo fue fuerte y lleno de emoción. Habían enfrentado sus sombras, y ahora, al amanecer de un nuevo día, conocían el verdadero poder de su unidad. Como si el frío ya no existiese, el calor de la amistad llenó el aire. Ese juego había sido más que un desafío. Había sido un ritual de conexión, y ahora, para siempre, llevarían consigo la luz que habían encontrado en la oscuridad. La historia de Black había terminado, pero la de ellos apenas comenzaba. Nunca olvidarían el encuentro con sus miedos, ni tampoco el valor que habían descubierto en sí mismos. La casa que antes fue un símbolo de terror, ahora se convertía en un recordatorio de que, aunque el miedo pueda parecer poderoso, juntos siempre serían más fuertes. Los amigos comenzaron a avanzar, el sol brillando detrás de ellos, y una nueva esperanza emergiendo en sus corazones. Si te ha llegado esta historia,
No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestro próximo viaje lleno de misterios. Dale like ahora para alimentar ese algoritmo y que otros se unan a nuestra comunidad. No olvides dejar un comentario con tus reacciones y tus teorías sobre cómo enfrentar tus propios miedos. Comparte este video con al menos 5 amigos que también deben descubrir esta poderosa historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos somos más fuertes.